Estás escuchando un audio del grupo de investigación Tiempa. Tiempa es un espacio de pensamiento, creación e investigación transdisciplinar que explora las relaciones entre arte, tiempo y ecologías contemporáneas. Este contenido forma parte de nuestras actividades académicas y de divulgación disponibles en nuestra web. Cristina González, aquí os leo la biografía. Ella es investigadora predoctoral FPU en la Universidad Complutense de Madrid, es de las amigas de Madrid, y coordinadora del seminario Lacan Complutense. Es graduada en Filosofía por la Universidad de Santiago Compostela con premio extraordinario y en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha realizado el máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura en la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado varios artículos sobre estética, poesía y psicoanálisis en Eicasia, revista de filosofía, en la Revista Internacional de Humanidades, en Escritura e Imagen y en Anuario Filosófico, entre otras. Y también es autora del libro de poesía Un infinito prestado, con Postdata Ediciones. Pues gracias, Cris, por estar aquí y somos todo oídos. Y a vosotras. Agradecimientos resumidos, gracias a todas. María, te quiero mucho. Esto tiene que ir rápido. Entonces yo voy a contar mi tema, así en plan reunión de amigas, porque no me da tiempo a profundizar en nada, así que las citas las podéis leer vosotras, yo no puedo. ¿Vale? Nada, la primera mitad lo que tengo que hacer es un poco presentar lo que sería la base de mi tesis, porque de ahí parto yo. O sea, este va a ser mi propio delirio y ya la segunda mitad me centro en lo prometido, que es la temporalidad de las imágenes poéticas. Entonces, ¿dónde empieza? No se me pasan las diapositivas. A ver, así igual con el ratón. Sí, perdona. Bien. Precisamente para mí la imagen poética empieza en el delirio, pero en el delirio que nos presenta la filósofa María Zambrano, que, como veis, está fundamentado en citas suyas, hay tesis enteras sobre el delirio de María Zambrano. Lo que nos importa es que para ella el delirio es precisamente lo que busca el poeta. Ahí veis, es la precisión, es fijar lo inexpresable. Y luego tenemos una cita de Lacan, que va a ser mi protagonista, en el que vemos esto, esta vamos a tenerla presente. La poesía es creación de un sujeto que asume un nuevo orden de relación simbólica con el mundo. Esto lo escribe en el seminario sobre la psicosis, entonces algo hay. ¿Qué es lo primero que hago yo? Este delirio zambraniano lo traduzco a la topología lacaniana, ahora, después de comer, sin dolor. Muy brevemente, este es el nudo borromeo de Lacan. Para él, esta es la subjetividad humana. Tenemos lo imaginario, que es cómo nos constituyen las imágenes, lo simbólico, cómo nos constituyen los significantes, y lo real, que no se puede representar. Todo muy resumido. Y cada una tiene esta cualidad. Lo imaginario da consistencia, lo simbólico hace agujero, síntoma, y lo real, existencia, o sea, va por fuera. Y en cuanto se anudan, en el nudo borromeo, que tiene esta cualidad que si se suelta uno, se sueltan todos, cuando se anudan, los tres registros pasan a tener las propiedades de los otros tres. Presentado así, respiramos un momento. ¿Cómo traduzco el delirio zambraniano yo a la topología? Para Lacan hay como dos tipos de desanudamientos posibles, que son el neurótico y el psicótico. El desanudamiento neurótico es lo que nos pasa cuando una noche de fiesta bebemos, fumamos o lo que sea y tenemos ideas iluminadas, ¿vale? Esto es el delirio neurótico. El psicótico ya son cosas chungas, escuchar voces, paranoias de pensar que nos persiguen. Lo importante es que, o sea, lo que para mí es útil es que en el delirio neurótico lo único que pasa es un doble lapsus en el que estas cuerdas, estos nudos, estas cadenas se sueltan, pero no hay interpenetración, ¿vale? En el psicótico sí. Por lo que esto provoca, yo localizo el delirio zambraniano, que da lugar a la poesía y a los artistas y a nosotras iluminadas a las 4 de la mañana, lo localizo en el neurótico. Lo que pasa es un poco lo que pone arriba, simplemente que el sujeto pierde el hilo del sentido, lo que sería la razón discursiva, y tiene una revelación que le lleva a transformar su relación con el mundo, que sería la razón poética de Zambrano. Esto sería el delirio como tránsito, ¿no? Sería como la puerta a la poesía. ¿Qué pasa cuando deliramos neuróticamente? Pues Lacan es como que inicia un camino que no termina, entonces hay un autor argentino, el maestro de los nudos, que lo retoma. Pues lo que pasa es que tenemos 6 tipos posibles de reparación neurótica, que esto no sé más o menos cómo se ve. Si veis que en cada uno, como el hilito amarillo, está puesto de formas distintas. Esto puede asustar un poco, pero solo significa que ante ese desanudamiento neurótico podemos curarnos o curarnos por 2 formas de angustia, por 2 formas de inhibición o por 2 formas del síntoma. Estas son las 6 versiones. Bien, ahora esto un poco nos centramos solo en la parte de abajo, que es la del síntoma, porque hay 2 tipos de reparación neurótica por el síntoma, lo que se llama el síntoma metáfora y el síntoma letra.
Y aquí es un poco como están explicados. Lo que pasaría en el inconsciente muy rápidamente es que nosotras pues, nos sumergimos en un baño de lenguaje en el que escuchamos significantes. Por ejemplo, uno es nuestro nombre, pero están sueltos. Lo que pasa es que por diversos motivos alguno se queda fijado, cuando todavía no los podemos traducir o comprender. Y después es el inconsciente el que los traduce. Y luego el psicoanalista los traduce al revés, ¿no? Esto es lo que hacemos. Entonces, la primera mitad, este ejercicio de traducción-escritura, lo primero, cuando se graban, sería la letra y lo segundo sería la metáfora. Por eso, los dos tipos, pues sería el síntoma de metáfora por aquí y el síntoma letra por allá. Y ahora tengo que explicar lo que es la letra y ya es lo último, ya pasamos. La letra, que hoy hicimos una pequeña inmersión en una pregunta a Luis Alegre, la letra es esto. O sea, la letra no es más que la parte material de la palabra, o sea, el significante, como nos llega, sin significado, y se nos graba en el cuerpo. Un ejemplo muy bueno de una psicoanalista que se llama Araceli Fuentes es que ella, habiéndosele muerto la madre súper joven, ella escuchaba en el pueblo, ay, si su madre la viera, pero lo escuchaba antes de entender. Entonces, el si su madre la viera le ligó como la muerte y la visión, y esto le produjo ciertas cosas, ¿no? Esto sería como la letra. O la letra más radical sería la historia de Edipo. Edipo fue escrito para casarse con su madre y matar a su padre, hicieron lo posible por evitarlo y acabó pasando. ¿Por qué? Porque siempre caemos en ese, como en ese surco. Esta cita es súper buena, que es la que le quería decir a Luis, para definir la letra, súper buena, que dice como que la letra, porque es la escritura, o sea, el vacío sería la letra, es pliegue siempre listo a coger al goce, o al menos invocarlo en su artificio. Es decir, que siempre vamos a caer por ahí. Y esto sería, pues, nuestro cuerpo, la letra y el goce del otro sería lo que nos marca. Entonces aquí se ve que se rompe el binarismo entre lo de fuera y lo de dentro, porque al final lo de fuera es lo más íntimo y estas cosas de la extremidad lacaniana. Ya está, esto sería la letra. Entonces mi hipótesis es simplemente que la imagen poética, las buenas imágenes poéticas, no Neruda haciendo una metáfora, no. Las buenas imágenes poéticas como Lorca diciendo en el aire conmovido, esas imágenes poéticas que no se puede saber qué significan porque nos abren algo, esa imagen poética para mí solo se puede fundar desde ese síntoma letra que está reparando este delirio zambraniano. ¿Vale? Dicho así todo, completamente jajaja y sin entrar en nada. Y bueno, esto sería una forma de explicarlo así, sin temporalidad. Esto es anecdótico. Y esto que sepáis que se puede poner en una trenza y tendría temporalidad, pero no me paro. Esta es otra diapositiva anecdótica en la que os quería simplemente decir que en este esquema podemos encontrar tres imágenes poéticas de María Zambrano, que son la ruina, que habla de ella en El hombre y lo divino, la aurora y el claro del bosque. El claro del bosque es justo en ese momento en el que lo simbólico y lo real ya no están ligados, entonces todo puede surgir. La aurora sería ese momento de escritura poética reparadora que nos estabiliza, y la ruina, aquí está el asunto donde me voy a parar. Porque para mí, aunque la dimensión temporal de la imagen poética sea la aurora, mientras la espacial es el claro del bosque, la ruina es la dimensión genealógica. Pero esta es la que yo creo que para el tema del Congreso nos va a traer muchas alegrías. Y luego mi tesis también se basa, esto también es anecdótico, en ver en la metapoesía de Pizarnik para las lesbianas tristes, Rilke y Pessoa, lo que pasa en cada uno de los registros cuando ha sido reparado. Nos encontramos un imaginario que encarna, un real que irrumpe y un simbólico que escribe. Anecdótico. Si luego queréis versos os los contaré, no los traje para no pararme. Bien, y aquí es el tema. A esto quería yo llegar, quiero ver cuánto tiempo me queda. Vale, 3 minutos. Bien, lo que quiero yo de contar es que aquí estáis súper familiarizadas con toda la historia de Barbour, ¿no? Y de la supervivencia y la pervivencia. Bien, pues yo lo que presento es que sí, todo esto de Barbour que luego Didi Huberman nos cuenta. Gracias, Julia, por enseñármelo en tu maravilloso libro La histeria del arte. Bien, si todo esto que nos cuenta le metemos la dimensión de la letra, que a esto podemos acceder con el goce no todo de Lacan, que nos lo encontramos en la escritura femenina, ¿no? Que es la que presenta Len Cixous y todas las demás, o sea, una escritura femenina de la letra que nada tiene que ver con el género, pero bueno, algo por circunstancias. Si a todo lo que nos cuenta Barbour le metemos esta dimensión de la letra, nos encontramos con la ruina zambraniana, que esto es lo que yo os quiero traer. Y esto último está justificado de alguna manera en esta cita de Lacan, en la que nos podemos quedar que el goce del otro, o sea, este goce femenino, no todo, es a partir de allí que, en el que se capta lo más vivo o lo más muerto que hay en el lenguaje, es decir, la letra. Solo a partir de ahí tenemos acceso a lo real. Esto es lo importante, que para Lacan solo a partir de la letra podemos acceder al registro de lo real. Si no tenemos o mala poesía, solo basada en metáforas pero que no abren nada,
y solo nos sirven para identificarnos, puras imágenes o puras traducciones, interpretaciones simbólicas. Es con lo real con lo que nace la buena poesía, por así decirlo. Esta es mi opinión, me podéis mandar a la mierda, no pasa nada. Pero bueno, entonces me salto, porque esto ya lo sabéis, un poco lo que sería la supervivencia. Bueno, voy a leer solo a Julia porque ya lo resume súper bien aquí. Las imágenes representan la supervivencia de los cuerpos en la psique. Esto, y luego esta cita de abajo que habla de la repetición, ¿no? Que es como una forma distinta de temporalidad, la memoria, tal. Bien, aquí explicaba un poco la escritura femenina de Cixous, en la que nos podemos parar solo en lo último. Ella sola se atreve y quiere conocer desde dentro, donde ella, la excluida, no ha dejado de oír el eco del prelenguaje. Eso es la letra, el prelenguaje. Y aquí la ruina zambraniana, donde me puedo parar un poquito porque ya lo último es terminar. Bien, Zambrano dice que las ruinas son lo más viviente de la historia, pues solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción, lo que ha quedado en ruinas. Y así las ruinas nos darán el punto de identidad entre el vivir personal y la historia. Por eso yo aquí veía el puente con la charla de Luis Alegre entre lo singular y el poder hacer comunidad. Por eso la letra yo creo que es el puente y sobre todo la escucha que el poeta hace de la letra y cómo luego ¿cómo se dice? La pasa, la transfiere en la poesía. Bien, después lo que nos dice es que el autor de la ruina es el tiempo, como de la letra y las modificaciones que la letra llevará, y luego habla de la huella, de la misma forma que la letra es una huella, y en lo último, que aquí es por donde está la esperanza, en esto último que dice Zambrano, que lo mismo pasa con la letra, porque ella se fija en la vida que nace en la ruina, y dice: no hay ruina sin vida vegetal, sin hiedra, musgo o jaramago que brote en la rendija de la piedra, confundida con el lagarto, como un delirio de la vida que nace de la muerte. Es lo mismo que decía Lacan, y esto al final también es el goce. Pero ahí es donde estaría la esperanza al final, como escribir poesía desde nuestra propia ruina, que sería esta letra lacaniana. Entonces ya nada, solo como conclusión, es esta la conclusión y ya. Decir esto, que la imagen poética así presentada sería un intento de reparación sintomática, con TH, a través del trazo de la letra. Una inscripción donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y un goce perdido, que sería un encuentro traumático con lo real, irrumpe a través de la escritura, dando lugar a una imagen que encarna este real. Esto en Pizarnik se ve cómo ella se sostiene con imágenes, o sea, es una locura. Entonces, la letra sería ese agente material de la supervivencia, pervivencia de Barbour, y decir que una escritura desde el goceno todo, pues es lo que puede permitir el acontecimiento poético, porque sería esta apertura hacia la ruina de la letra. Sería como, en resumen, la supervivencia material de una pérdida. Entonces, la temporalidad de las imágenes poéticas, para mí, como me lo he planteado, sería anacrónica, como las imágenes, sintomática, como las imágenes, que también lo enseña Julia, pero sería ruinosa, y ya por último, para otro día, auroral, en ese mismo momento en el que aparece la escritura. Y ya estaría, creo que no me pasé mucho. Bien, pues voy presentando a Miquel Rumans, que él es licenciado en Historia, especializado en Historia del Cine y Tendencias del Cine Contemporáneo por la Universitat de Barcelona, diplomado en Cine por el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya y posgrado en Vídeo Digital y Nuevas Tecnologías en la Universitat Pompeu Fabra. Es productor, director y guionista, responsable de la productora Principal Sagona. Su primer largometraje de ficción es Un cel de plom, sobre la vida de Neus Català. Ha dirigido el documental Corrección, sobre la participación del artista Ignasi Aballí en la Bienal de Venecia, que el otro día hablamos de él en clase, de los Llistats. Y actualmente desarrolla como productor el largometraje de ficción Nana, que se rodará en 2026. Además es docente, activista cultural e investigador en la Universitat de Barcelona sobre la relación entre cine y filosofía. Y finalmente es miembro de Productors Audiovisuals de Catalunya y de la Academia del Cinema Català. Y nos ha traído su presentación para el Congreso El poder de las imágenes en el cine de Oliver Laxé. Así que muchas gracias, Miquel. Bona tarda, moltes gràcies, Daniel. Bueno, faré l'exposició en castellà perquè m'entengui tothom. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por venir. Bueno, en abril, cuando se creó la posibilidad de participar en el simposio, pues claro, yo pensé en traer en este marco de las visualidades disidentes pues a mi terreno, que era el tema del cine, y pensé en Oliver Laxe, ¿no? Que ahora me acaban de decir que es Laxe porque yo decía Laxe, o sea, Oliver Laxe. Y
Y esto era abril, ¿no? Claro, luego pasó que Oliver estrenó su película en mayo, en Cannes, como sabéis, Sirat, ¿no? Y, bueno, ha sido una película que lo ha petado, ¿no? Y que pues ha sido el cineasta del 2025, ¿no? Y de hecho va a representar a los Oscars y tal. Entonces, el otro día, pues cuando me iba a preparar esto, digo, ostras, ¿no? Me he metido en un percal, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de Sirat, ¿no? Pero bueno, voy a intentar, pues, mantener lo que tenía, que es pues responder o formular esta pregunta: ¿por qué quería enmarcar o por qué pienso que Oliver, el cine de Oliver, se puede enmarcar en estas visualidades disidentes, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar argumentar con un par de ideas, porque son 10 minutos que de hecho no me he cronometrado, pero bueno, ya me avisarás, ¿no? Entonces, bueno, voy a estirar el hilo de un artículo que encontré en internet y que estuve leyendo cosas de ahí que me ayudaban a ver cosas que ya estaba pensando yo, ¿no? Y decía Oliver en este artículo. Dice a esto, ¿no? En el fondo esa es la pregunta que se hace todo cineasta, ¿no? De manera más o menos consciente o inconsciente. ¿Cómo capturar el misterio de las imágenes? O el misterio en imágenes, ¿no? Creo que hay algo misterioso con el cine en la relación que se establece entre imagen, cuerpo e imagen y espíritu o alma, ¿no? Y claro, yo me quedé pensando, ¿no? Lo que me interesaba de esto es cómo capturar el misterio en imágenes, ¿no? Porque realmente yo creo que es el poder que tiene el cine, ¿no? Realmente cómo poder darle a las imágenes, ¿no? Pues un poder, un valor, un aura, ¿no? Que tengan algo más allá de lo que tienen todas las imágenes que nos rodean hoy en día, ¿no? Como sabemos, todos estamos saturados de imágenes, ¿no? Vivimos aquí una saturación brutal, el momento de la historia donde hay más imágenes que nos rodean. Y no solo hay cantidad de imágenes, sino que van a toda velocidad, van además multiplicándose por el efecto pantalla, ¿no? Hay múltiples pantallas por el mundo y crea pues este entorno, ¿no? Que de empobrecimiento de la imagen, ¿no? O sea, nos pasan por al lado las imágenes, pero no nos dicen nada, ¿no? Entonces yo creo que la primera disidencia, ¿no? de Oliver en querer priorizar, ¿no? el cómo capturar el misterio en imágenes, yo creo que ya es una disidencia total y un ejercicio de decir, vamos a buscar algo más en las imágenes, ¿no? Una actitud de resistencia, ¿no? a este entorno de imágenes, ¿no? Es lo que el libro que seguramente conocéis de Ingrid Guardiola, ¿no? El huir y la navalla o El ojo y la navaja, ¿no? Que habla de este entorno de imágenes como la interfaz, ¿no? Que es este pues, conjunto de imágenes que nos rodean que según ella, ¿no? Según explica en el libro, pues tiene que ver con una lógica de dominación del sistema, ¿no? Y del capitalismo y de producción, ¿no? Y que nos ha hecho la vida más pobres. Es, en resumen, un poco lo que yo entendí de ese libro, ¿no? Y hay un filósofo aquí en la Universidad de Barcelona, el Josep María Esquirol, que a mí me gusta mucho cómo lo dice, que es el dualismo del flujo. Él le dice, ¿no? A este entorno de imágenes que nos rodean, ¿no? Dice esto, ¿no? En el libro La Escuela del Ánima, ¿no? La Escuela del Alma. Digo, hace unas décadas se hablaba del dominio de la imagen, pero las cosas han cambiado y ahora la clave está en el flujo etéreo que se hace visible a través de las pantallas. El reino de la imagen era la fotografía, la televisión, el vídeo, etcétera. Y todo tenía una especie de permanencia. Pero ahora es diferente. Imágenes y todo tipo de contenido son solo un componente evanescente subordinado al flujo ininterrumpido, al flujo continuo y permanente. Y los sujetos, atrapados y fascinados por lo continuo, son cada vez menos capaces de mantener, como diría Foucault, prácticas de subjetivación. ¿No? Las cursivas, que es lo interesante, o al menos lo que me interesaba a mí aquí, era lo del el flujo continuo y permanente, ¿no? Es esta sensación de que vivimos encapsulados en unas imágenes y que cuando se crean nuevas imágenes se suben a este conjunto de imágenes y que no aportan nada, quedan por ahí diluidas, ¿no? Y esto no solamente pasa con los medios de comunicación, imágenes pues, de noticias, guerras y todo esto a los que estamos pues ya acostumbrados, ¿no? Pues nos ametrallan cada día, ¿no? Pero esto pasa también con las series o con las películas, ¿no? Que al final series que se estiran allí 10 capítulos de no sé cuántas horas, pero realmente cuántas imágenes nos dicen algo de allí, ¿no? Están en función de la historia, son informativas, son datos, pero a mí al menos me pasa, ¿no? Que no me interpelan del todo lo que son visualmente, ¿no? Los contenidos, ¿no? Entonces, pues yendo un poco más al grano, y ahora ya hablando de los métodos, ¿no? Y las tácticas que pueden ser disidentes en Oliver, ¿no? Pues él trabaja mucho lo que serían las imágenes capitales o estructurales, ¿no? Y esto tiene que ver con una lógica que es dijéramos, de cuando crea la película, lo hace ya desde forma un poco no convencional, ¿no? Cuando vas a las escuelas de cine y te hablan de guión, de cómo construir un guión o
de qué tiene que ir tu película, ¿no? ¿Qué película quieres hacer, ¿no? Pues lo importante en las escuelas es, pues, qué quieres explicar, cuál es el mensaje, cuál es la premisa. Ellos lo hacen distinto. Oliver trabaja en equipo y su equipo, pues ellos trabajan a través de imágenes capitales, imágenes estructurales, que esto pues, es una cosa que he escuchado que lo han explicado y yo pues lo transmito aquí, que son imágenes que les aparecen en la cabeza, que las construyen y que son imágenes que retienen, ¿no? No es una imagen que llega y se va, ¿no? Sino son imágenes que se quedan en su mente y a lo mejor quedan días, semanas y un mes, ¿no? Ellos hablan como que es una imagen que habita, ¿no? En ellos y que es una imagen que les ha ido a buscar a ellos, no ellos han ido a buscar la imagen, ¿no? Sino que la imagen. Oliver, si habéis visto en entrevistas, es un tipo así bastante místico y muy espiritual y le queda bien esto, ¿no? De que la imagen le venga a buscar a él, ¿no? Y, por ejemplo, en Mimosas, no sé si la habéis visto, hay una imagen que se repite al inicio y al final, que es la de los taxis. Si no la habéis visto, no pasa nada porque se va a entender igualmente, pero unos taxis que corren por el desierto y es una imagen como muy sugerente, como muy poética para mí, ¿no? Con el humo, ahí con el polvo y con la puesta de sol, ¿no? Y cómo lo hacen esto de crear a partir de la imagen capital, ¿no? Pues es imaginarse lo que les está pasando a estos taxistas, ¿no? Es decir, el tipo que conduce este taxi, ¿qué le está pasando? ¿Por qué va tan rápido? ¿De dónde viene? ¿Dónde va? ¿A quién tiene al lado? ¿Qué está sucediendo aquí, no? Entonces, de esta forma van creando un proceso creativo un tanto distinto. Ya no es a dónde voy, sino qué va pasando, ¿no? Esto, si habéis visto Mimosas o Sirat, que son dos pelis bastante parecidas en este sentido, pues pasan cosas que te sorprenden, ¿no? Que son como que te chocan, ¿no? Y yo creo que forma parte también de este proceso de abierto, ¿no? De creación, como que no son estructuras cerradas, ¿no? En cambio, cuando vemos a mí me pasa últimamente que veo muchas películas y todas las veo iguales porque desde el punto de vista de la estructura narrativa es que todas tienen pues unas formas académicas que pueden estar muy bien hechas, pero sabes dónde va a estar el detonante, sabes dónde va a ir el giro, el segundo giro, y entonces es la misma película todo el rato, pero cambiando el decorado y los actores, ¿no? Entonces ellos parten de una idea que es de lo que estoy hablando en la exposición, que es partir de la imagen para ser disidente y cambiar esta lógica, ¿no? De la narración, ¿no? Y buscar cosas distintas, ¿no? Y quizá desde allí pues, se consiguen resultados también distintos, ¿no? En Sirat, por ejemplo, la imagen capital, esto lo digo yo, no sé si es esta o no, pero si se imaginaron unos tipos en medio del desierto y unas caravanas con unos altavoces, pues allí estiras el hilo y a ver qué les pasaba allí, ¿no? Esto cambia un poco la forma de narrar porque viene desde otro lugar, ¿no? Luego Oliver en el mismo artículo dice, creo que las imágenes transforman el alma, la acarician, le hacen cosquillas, la agitan, la pellizcan, en fin, hay algo que sucede, ¿no? O sea, él sigue insistiendo en la imagen, ¿no? No en el relato, no en la historia, sino en el poder de la imagen, ¿no? Geometría de las imágenes es porque es otra cosa que le preocupa, ¿no? Que las imágenes sean geométricas, que a partir de las perspectivas pues cuenten cosas, ¿no? Aquí, pues quizá no habéis visto la película, pero ya vemos que son tres tipos que van a tener que seguramente pasar estas montañas y que no va a ser fácil, ¿no? O esta imagen, por ejemplo, de Mimosas, que es un momento donde acampan están haciendo un viaje por las montañas, acampan para descansar la noche y el jeque, que es un señor que tienen que llevar a un pueblo para morir, porque es un viejo, pues él mismo se levanta y se va, ¿no? Y Oliver monta este plano larguísimo, muy geométrico, como se adentra en las montañas, un plano largo, y tú, o al menos a mí me pasó cuando estaba viendo la película, que ya vi que ese hombre se iba a ir a morir por su cuenta, ¿no? Luego añade una frase que dice un personaje que se va a morir, el personaje le dice a otro, se va a morir como un perro, ¿no? Para que acabas de entenderlo, ¿no? Para que lo entiendas. Pero realmente el espectador ya lo ha entendido, a través de la imagen tú ya has entendido que este señor se va a ir a morir por su cuenta. No hace falta remarcarlo con la frase, pero bueno, él lo hace y aquí, por ejemplo, pues otra imagen de Sirat que también nos muestra cómo trabaja las geometrías, ¿no? Y luego hay otra cosa que me parece también disidente en estas películas que le he llamado razón existencial, porque es que el periodista en el artículo le dice es que para entender Mimosas hay que renunciar al entendimiento racional, ¿no? Y yo digo, bueno, claro, porque es que una peli no solo es un discurso lógico
y narrativo y racional, ¿no? Es que son sensaciones, son emociones, ¿no? Supongo que va por ahí. O también quizá va por lo que os estaba contando, ¿no? El proceso creativo es distinto, entonces pasan cosas diferentes y la razón pues, lógica o convencional, como le queramos decir, no nos ayuda, ¿no? Pero luego me lleva a una cosa que a mí me interesa mucho, que es como al existencialismo, ¿no? Al tema de la filosofía de la existencia, ¿no? Que para mí es de lo que el cine de Oliver trata, ¿no? Para mí es un cineasta existencialista y esto para mí también es disidente, ¿no? Que lo sea, ¿no? Porque esta frase podría ser una frase del post-1945, ¿no? Que decían, ¿no? Pues para comprender el mundo hay que renunciar al entendimiento racional, ¿no? Pues después de Nagasaki, Hiroshima, todo este momento no se puede comprender el mundo a través de la razón, ¿no? El mundo es un sinsentido, ¿no? Pues yo creo que es lo que también caracteriza al cine de Oliver, ¿no? Pues los grandes temas del existencialismo, ¿no? Que son la contingencia, la vulnerabilidad, fragilidad, ¿no? Y acabo, ¿no? ¿Me estoy pasando? Vale, pues ya, leo esta frase de otro... vale, nada, no. Además he corrido mucho, ¿no? Es que los 10 minutos son como muy... Bueno, acabo con esta frase de Joan Carles Meli, que es otro filósofo que me interesa mucho, en este caso de la Universidad Autónoma, que dice, si queremos comprender la fragilidad del mundo, necesitamos una razón que en alianza con los grandes textos venerables de la literatura, con el arte, con la música o con el cine, se dedique a pensar lo que es singular y lo que es ambiguo, en lugar de considerar, como anteriormente, su superación en algún más allá metafísico. Necesitamos una razón existencial que se atreva a mirar frente a frente la incertidumbre, ¿no? Esta razón corpórea y poética la denomino, con la ayuda de María Zambrano, razón desválida. No se trata de una razón pura o trascendental, al contrario, es una razón encarnada que duda y titubea, pero no es una razón débil, ¿no? Y lo he puesto este texto porque quizá pues, el periodista lo podría haber completado con más... no hay que renunciar al entendimiento racional, sino hay que verlo desde una forma distinta, desde una razón más poética, ¿no? Y esto Oliver, y ahí va, no lo explica en sus películas, ¿no? De esta fragilidad, esta vulnerabilidad de la existencia, sino lo muestra. ¿Y cómo lo muestra? Pues con las heridas corporales, ¿no? Y en estos Sirat es la representación máxima, ¿no? Los personajes son absolutamente... muestran todas las heridas, pero no las heridas emocionales que también, sino las heridas corporales. El tipo que le falta una pierna o en esto la clava pues escogiendo la cultura rave, ¿no? Pues una cultura no le interesa ni la fiesta ni para mí, no le interesa tanto la fiesta o todo lo que es la rave en sí, sino porque es una cultura muy de heridas, ¿no? Y por esto también pues, me parece que es un punto de disidencia en su cine, ¿no? Y muchas gracias y perdonad si muy rápido, es que 10 minutos. Ahora pasaremos a la presentación de Antía Iglesias, que os voy presentando. Nacida en Vigo en el 97, es artista e investigadora. Es doctora cum laude en Creatividad, Innovación Social y Sostenibilidad por la Universidad de Vigo, en colaboración con la Université de Guyán y la Lucas Schools of Arts. Su trabajo explora la intersección entre el arte expandido, la ingeniería química y la ingeniería forestal desde la noción de agencia biomaterial e hibridaciones artístico-científicas. En 2024 recibe la beca postdoctoral Fulbright para investigar en The School of Visual Arts en Nueva York y entre sus reconocimientos destacan el Premio a la Creatividad de la Universidad de Vigo, el Premio a la Investigación de la Diputación de Pontevedra, el Premio Novos Valores del Museo de Arte de Pontevedra o el Premio a la Investigación e Innovación Forestal de la Cámara de Comercio. Sus obras se han expuesto internacionalmente en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Cuba, Taiwán, Luxemburgo y España, y publica y presenta su investigación en ámbitos internacionales, tanto artísticos como científicos, abogando por la interdisciplinariedad como medio de abordar los retos ecológicos. Gracias, Antía, por estar aquí. La verdad que está siendo un gusto cruzarnos últimamente y estoy muy feliz también de que puedas estar aquí en Barcelona para ir echando raíces. Igual aparecen raíces. Bueno, algo muchas de lo que nos gracias a cuentes. todos y gracias, Dani. Siempre lo paso mal cuando usted me presenta las cosas. Yo voy a cambiar un poquito el tono de lo que se ha hecho hasta ahora. Yo soy artista, por mucho que sea investigadora, yo hago investigación desde la creación artística. Entonces, lo mío, voy a pasar del concepto a la imagen, de la imagen a la materia, ¿no? Un poquito. Y lo que voy a hablaros es de lo que fue mi tesis doctoral, que terminé ya hace un año, y bueno, sí, un año largo.
que yo el proyecto lo desarrollé en colaboración entre la Facultad de Bellas Artes, que sería mi base de formación, y la Escuela de Ingeniería Forestal y Ingeniería Química. Entonces, bueno, esto fue dentro de un programa de doctorado que es interdisciplinar, que tienes que unar 2 líneas. Entonces, bueno, pues yo me encontré con ese panorama y dije, bueno, pues a ver por dónde seguimos, ¿no? Y actualmente yo, bueno, soy miembro y colaboradora del grupo de X5 en Digital and Graphic Arts Research en la Universidad de Vigo, en donde llevo la línea de nuevas materialidades y ecologías. El proyecto, bueno, mi tesis doctoral se llama Ecosistemas gráficos, una investigación científico-artística sobre el devenir de las especies exótico-invasoras, y es a través de la práctica y del estudio en laboratorio y de la práctica artística cómo acabo llegando a, bueno, pues temas más teóricos o a conclusiones, ¿no? O como el poder del conocimiento intuitivo, la performatividad que tiene el trabajo en laboratorio, que es un poquito lo que me voy a centrar hoy, ¿no? En concreto, mi proyecto trataba de 4 especies invasoras, al final reutilizar el residuo que queda tras la limpieza de ciertas áreas afectadas por su especie, o sea, por estas especies, para la elaboración de materiales que, aparte de ser materiales utilizables dentro de la práctica artística, tuvieran una carga conceptual y narrativa, ¿no? Entonces, a ver si me funciona el vídeo. Bueno, no tiene audio, es un vídeo muy bonito. Esta era la zona en la que, bueno, no va, lo veis en pequeñito. Esta es la zona de trabajo en la que yo estuve trabajando durante 4 años, es el río Umia en Galicia, y como podéis ver, lo que es bosque de ribera ya no existe. O sea, es una pequeña franja que está limitada por la actividad antrópica en las lindes y contenido por el río. Entonces, en este espacio hay una alta presencia de 4 especies exóticas y la mayoría son invasoras, que son la Phytolacca americana, la Tradescantia fluminensis, las podéis ver aquí en las imágenes. El eucalipto oficialmente no es una especie invasora, pero por motivos económicos no está considerada como invasora. Y el Aruntodonax, que sí que sería. Entonces, bueno, yo al final entré, esto lo voy a contar, al final es como una historia más personal, ¿vale? Yo entré en el laboratorio sin haber estado nunca en un laboratorio y empecé a... Se te puso otra cosa. Ay, bueno, quita así. Em, y empecé a trabajar con las manos, que al final es lo que yo hago, ¿no? Transformar la materia, al final estos eran los procesos para elaborar los papeles. Esta sería de una de las especies de la Phytolacca americana. Sí. Bueno, al final los resultados de la investigación, fui trabajando y estudiando visualmente todas las imágenes, o sea, todas las materiales, cómo iban evolucionando, ¿no? Y al final también, bueno, las propiedades físico-químicas de estos, y usando también herramientas tecnológicas originalmente utilizadas dentro del ámbito científico, pero que yo al final estuve cambiándoles un poquito la finalidad. Yo al final no sabía interpretar unos datos bueno, pues resistencia a la rotura, pero la imagen sí que me permitía entender cómo iba a funcionar ese material. Bueno, aquí, aparte del papel, otro de los procesos era la extracción de los pigmentos, ¿no? Al final, yo vengo del ámbito gráfico y el gráfico, pues papel y tinta. Y estos son pigmentos laca a partir de las especies que utilicé. ¿Qué pasa? Que a medida, bueno, estas son las imágenes de microscopía electrónica de estos materiales. A medida que yo iba trabajando en el laboratorio, me iba dando cuenta de que aprendía más a través del hacer que de leer sobre cómo se tenía que hacer, y que había cosas que no habría descubierto si no lo estuviera haciendo yo. El proceso de hacer un experimento al final se convirtió en hacer una obra, en hacer una performance yo sola allí dentro del laboratorio que se materializaba al final en un objeto, ¿no? A través de los cuales explorar esta agencia material, pues nuevas materialidades, el valor del conocimiento sensible por enfrente del conocimiento objetivo. Esta es una de las obras resultantes que al final surge de yo fijarme en cómo se seca o se... estos son pigmentos. O sea, después del proceso de extracción del pigmento laca se filtra, y al filtrarse se seca, y al secar se craquela, creando estos patrones que al final yo relacionaba con las estructuras que tienen las propias venas de las hojas, ¿no? Entonces, al final, yo cuando lo comentaba allí con los científicos de ingeniería forestal me miraban con cara de, pero tú chica,
pero sin embargo había valor ahí, ¿no? A partir de los papeles también el propio material se convertía en un lienzo sobre el que trabajar, ¿no? Y en un lenguaje o un metalenguaje en el que el material hecho de la planta a partir de esa misma materia, con la tinta hecha de la misma materia y una imagen de esa planta, te quedabas dentro de un círculo. O también la capacidad pedagógica que había en las imágenes científicas, ¿no? Porque al final fue el proceso por el que yo misma pasé. Esta es una instalación en la que, utilizando las imágenes de microscopía electrónica, se contaba cómo se genera una imagen gráfica. Entonces, en la que veis que tiene una pinta amarilla, eso es un grano de tinta sobre uno de los papeles. Yo usaba estas imágenes para entender qué papeles absorbían la tinta y cuáles no. O sea, al final era una cuestión técnica, pero que al final se volvía también estética y que la imagen al final también nos estaba diciendo algo sobre las propiedades de esos materiales, ¿no? Todo el conocimiento que se podía obtener no era meramente objetivo o científico, sino que también lo podíamos aprender de otra manera. Aparte de que las imágenes de microscopía electrónica, bueno, pues son paisajes, ¿no? De otros mundos que al final nos pueden contar otras historias, también establecer lazos con otras entidades, como en este caso pues son estas especies con las que yo trabajaba. Otra de las piezas fue que a través de la observación yo fui generando una relación con estas especies, con estos individuos, estas Latrodescantia fulminensis, me la encontraba en todas partes, aparte de ser invasora, pero yo de repente empecé a verla y empecé a encontrármela. Y bueno, eso me llevó a entrar en conceptos de especies exóticas invasoras y en esas consideraciones, en las visiones antrópicas y en cómo deberíamos intentar desplazar el centro de los objetivos, ¿no? Y aparte que yo, como de por sí, como artista, encontraba estas imágenes como alienígenas. O sea, al final era como hemos normalizado tener otros organismos, otros entes vivos como son las plantas en nuestro día a día, pero si prestamos atención y vemos las cosas desde otra perspectiva, al final encontramos otras historias. Y bueno, yo creo que fui súper rápida y súper corta para compensar los demás. Bueno, muchísimas gracias. Bien, y os presento ahora a Paula Bruna, que es doctora en Bellas Artes y licenciada y máster en Ciencias Ambientales. Como ambientóloga y como artista, Paula explora el entorno ecológico desde perspectivas no humanas, combinando ciencia, ficción especulativa y prácticas artísticas. Sus investigaciones se han presentado en congresos y publicaciones nacionales e internacionales, y sus obras se han mostrado en espacios como Kunstraum Lakeside en Austria, Mellac, La Casa Encendida, el CCCC de Valencia, La Panera, no sé, era 4Cs, no sé si he dicho alguna además, en La Panera de Lleida, el CCCB, este sí que me lo sé mejor. Ha sido artista residente en Angar, en La Escocesa, en Cultivamos Cultura, en Portugal, en Los Tientos, en Granada, en el Institute for Postnatural Studies, en Madrid, y actualmente lo es en EART, en Barcelona. Su investigación ha recibido el apoyo de diversas becas de investigación artística de la Universidad de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y la beca Leonardo a investigadores y creadores culturales. Y el año próximo se incorporará al Centro de Investigación de Investigaciones Ecológicas, al CREAF, como Ramón y Cajal. Muchas gracias, Paula. Gracias. Iré también al grano. Este sonido que estáis escuchando es el sonido del embolismo. El embolismo es un fenómeno que le sucede a las plantas en situación de sequía, y en estas condiciones se produce una burbuja de aire en el sistema conductor de las plantas que impide el flujo de agua. Lo tapona, y al final el embolismo es la causa última por la cual las plantas se secan y eventualmente se mueren. Desde la ciencia se estudia el embolismo porque es una manera de entender qué le sucede a los bosques en situación de cambio climático. Es una manera de entender cómo funcionan y por qué se mueren, ¿no? Y esto es especialmente relevante en nuestras latitudes porque en el clima mediterráneo el típico periodo seco estival se está agravando y alargando, haciendo que la planta extienda, ¿no? Y no llegue a soportar las sequías tan prolongadas. Estamos
viendo cómo en momentos de olas de calor se puede llegar a quebrar el sistema de transporte de agua de bosques enteros por acumulación de embolias, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llegó este sonido y lo voy a volver a poner porque el embolismo empieza lento y conforme la sequía se agudiza, se acelera. El embolismo empieza lento como una soleá. Para mí esto era como unas palmas flamencas y lo intenté entender así, ¿no? Y cuando se acelera, cuando la sequía se prolonga y se acelera, va como a bulerías, ¿no? A partir de aquí empezó un proyecto de relación entre el flamenco y el árbol que va más allá de sus ritmos. También tiene que ver, por ejemplo, con la letra. En fin, aquí era el cantador Salvador Sánchez Sánchez que estaba cantando la soleá, presumes que eres la ciencia. Yo no lo he entendido así porque siendo tú la ciencia no me has comprendido a mí, ¿no? Y entonces hay algo más que no son solo los ritmos, sino que también el flamenco es un lamento, ¿no? Que es un lamento que lo expresa de una manera tan universal que podía canalizar el lamento del árbol que se está secando. A partir de aquí hice este disco, que es es un disco de vinilo que está cortado y pintado siguiendo una imagen en el microscopio de un tronco cortado. Y aquí en la portada es una gráfica de embolismo, en este lado también. Me di cuenta también de cómo se asemejaba la estética de investigación del árbol, ¿no? De ecofisiología vegetal, con el propio flamenco, ¿no? La tintura con la que se utiliza para ver los cortes al microscopio, que ya es roja, ¿no? Los lunares, era en sí mismo una bata de cola. Y bueno, este disco tiene su propia circulación en exposiciones y hace poco lo presentamos el fin de semana pasado. Y esta imagen también me sirve para decir que también lo que hago con el disco es, bueno, como eventos en vivo de acompañar el árbol mediante cantes y bailes y de alguna manera también como explicar esta relación entre el flamenco y el árbol. En una segunda parte del proyecto, con la beca de la Fundación BBVA, pude comprar la máquina con la que escuchar el sonido yo misma, porque hasta ahora había estado trabajando con sonidos que me habían cedido grupos de investigación de la Universidad de Viena y sobre todo de Viena y de Innsbruck. Entonces, con la máquina pude estar delante del árbol que estaba cantando hondo, ¿no? Que yo considero que el embolismo es un cante hondo. Y esto cambió bastante la perspectiva porque, bueno, quise hacer un dueto entre humano y árbol. Este fue un casting de árboles que estuve haciendo para ver quién era el árbol representativo. Acabó siendo esta encina, que yo la vi como muy flamenca, con todas las posiciones de brazos a la vez. Invité al Niño de Elche a hacer un diálogo en 12 tiempos, que es esta pieza que es Embolismo por soleá, diálogo en 12 tiempos. Que es una audiovisual multipantalla. A partir de aquí pude entender que un árbol es un ser polifónico porque todas las ramas tienen su propio ritmo, o sea, no es uno, sino que son varios. Y son, por ejemplo, las ramas más finas se embolizan más rápido, casi por bulerías, porque el árbol decide en situación de sequía guardar el agua para el tronco y las ramas principales, porque lo demás ya lo podrá regenerar en tiempos mejores. El árbol convive mucho con lo muerto, la corteza, las hojas que cambian, ¿no? Entonces, como entendí el árbol como un ser polifónico y también empecé a entender qué podría ser poder escuchar una parcela de bosque, porque se me ha olvidado decir que este sonido es un ultrasonido, nosotros no lo podemos escuchar, lo que oímos es una traducción a la frecuencia audible, pero hay otros insectos que sí pueden percibir esta frecuencia, entre ellos precisamente los que comen madera. Entonces yo pensaba, ¿cómo sonaría un bosque mediterráneo para un insecto? Y ahora en eso estoy. Hice primero un laboratorio de hondo vegetal en el que el flamencólogo Fernando López Rodríguez
me ayudó a entender qué es un pino, qué es una encina y qué es un romero en un bosque, ¿no? Y entendido un bosque como un cuadro flamenco vegetal, entendiendo qué lugar ocuparía cada uno. Y como un pino, por ejemplo, suena como más agudo y más chisposo, y eso es porque tiene más conductos más finos, y una encina suena más solemne, que es muy curioso que nos cuadre, ¿no? Además, como cómo sabíamos que era así, ¿no? Es muy curioso. ¿Cómo voy? Vale. Bueno, entonces el proyecto se fundamenta en que el embolismo es más que datos científicos, es una expresión del ánimo del árbol, y yo lo entiendo como un cantejondo vegetal, que he entendido cantejondo como un grito que reivindica la vida, como un lamento, un lamento del estar vivo también, ¿no? Como los flamencos dicen, qué bien se queja, ¿no? Pues qué bien se queja también esa encina. El árbol en este estudio pasa de ser el objeto de estudio que normalmente es en una investigación científica al sujeto con el que se estudia, puesto que hay una escucha, hay un acompañamiento, incluso hay una ralentización de los ritmos para ajustarnos al ritmo que marca el árbol. Y aquí el flamenco es un lenguaje mediador, como el lenguaje que canaliza las emociones de los que quedan al margen del relato dominante, ¿no? El flamenco para mí es un chamán que me ayuda como a entender qué es ser un árbol, ¿no? Y el flamenco, hay una teoría que el flamenco viene del algarabí, flamencum, que significa campesino sin tierra, y que, bueno, en sus orígenes el flamenco, pues eso, agrupaba a todos aquellos que quedaban al margen del relato dominante. Y yo pienso, bueno, que realmente, ¿qué más al margen puede haber del relato antropocéntrico dominante que un árbol del bosque, ¿no? Que por eso igual hay este entendimiento entre el flamenco y el árbol. Y hay bueno, no me gusta mucho llamarle coproducción de conocimiento entendido como desde diferentes disciplinas, ¿no? Y también hay un acompañamiento entre especies que hacen que el estudio del embolismo y el estudio de cómo les afecta el cambio climático a los árboles se descentre de una mirada excesivamente antropocéntrica y vaya más hacia una ecocéntrica. Y me interesa mucho la fiesta flamenca como un dispositivo político de cambio ecosocial. Es una fiesta compartida, es un lamentarse juntos, es mientras te lamentas estás vivo, y el flamenco se va escuchando y acompañando unos a otros. Y acabo con esta frase que es: si no puedo hacer la revolución, vuestra danza no me interesa, que es una reinterpretación de la frase de Emma Goldman por Fernando López Rodríguez. Y tengo 30 segundos que me da para poner solamente lo que fue la presentación del Bidisco el fin de semana pasado, para que, bueno, veáis un poco cómo es representar este disco con un DJ y con un flamenco, y que fue una maravilla. Este es Curro Rodríguez, que hizo como una especie de Semana Santa con una rama de muerte y resurrección, y fue, bueno, muy bonito, y tengo la suerte de poder disfrutar de esto. Así que, y con esto acabo. Muchas gracias. Ahora os presento a Helen Torres, que es socióloga, traductora y profesora. Su trabajo se centra en las articulaciones entre lenguaje, artes y políticas desde perspectivas feministas y anticoloniales. Facilita talleres de fabulación especulativa y seminarios centrados en el trabajo de Donna Haraway, de quien ha traducido la mayoría de sus obras y alrededor de cuyas propuestas desarrolla proyectos artísticos y de investigación. Es profesora de pensamiento crítico, teoría queer y teorías feministas. Actualmente es doctoranda en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, con una tesis sobre bioarte, y está traduciendo Cuando se encuentran las especies de
de Donna Haraway y, bueno, además Helen, además de cómplice en muchos proyectos, es la que ha facilitado también el encuentro con la siguiente ponente que tendremos enseguida, a las 5, con Yasmín Rodríguez Ostendorf, que de hecho ella ha sido traducida, así que gracias por estar aquí, Helen, y también gracias por traducir a Yasmín, ¿no? Traérnosla en castellano, pero también por poderla traer después al simposio. Vale, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, por supuesto. Muchas gracias por haber organizado con todas las prisas y las complicaciones este simposio, este evento. Muchísimas gracias a mis compañeras increíbles que después de escucharlas me dan ganas de seguir escuchándolas. Entonces yo les voy a contar muy poco, en estos 10 minutos, que va a ser muy poquísimo, eh, por dónde estoy en esta investigación doctoral que he decidido hacer a la edad que tengo, que ya tengo casi 60 años, y lo digo con mucho orgullo, que he decidido ponerme a hacer mi tesis en el Departamento de Historia del Arte. Y de momento se llama Los hongos y el micelio como materia y como metáfora, encuentros entre arte, ciencia y políticas. Entonces, mi gran problema con esta presentación era por dónde empezar, pero bueno, eso es un problema leve en el sentido de no por dónde empezar la presentación, sino por dónde contarles de cómo empieza esta investigación. Entonces podría decir que es una investigación que tiene 30 años, pero también podría decir que es una investigación que tiene un año, ¿no? Entonces voy a hacer como, no sé, un recorrido un poco zigzagueante de la temporalidad. Yo creo que esta tesis empieza cuando traduje Seguir con el problema de Donna Haraway, en el que pongo esta imagen porque tiene mucho que ver con la investigación que estoy intentando llevar a cabo, que es esta especie de collage, ¿no? De multiespecies, pero también tecnológico, orgánico, lleno también de textualidad y de muchas interpretaciones, ¿no? Y de ese libro a mí hubo dos preguntas que las quería traer aquí, que a mí me dejaron como, digamos, me movieron el tapete, que se dice, y que una es, ella se pregunta cómo pensar y cómo actuar sin los mitos autoindulgentes del apocalipsis que nos trajeron hasta aquí, pero también involucrándonos en un proceso que tenemos que deshacer. Entonces es como ir haciendo. Hoy se habló mucho de tejer y destejer. Bueno, ¿cómo sería eso? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta que ella hace, que también me dejó muy pa' allí, es la de cómo preocuparse y no solo querer preocuparse. Entonces yo vengo de las ciencias sociales, específicamente soy licenciada en ciencias políticas, pero he trabajado siempre como socióloga y siempre en el mundo del arte, que fue, pues siempre, en los últimos 20 años solamente en el mundo del arte, porque el mundo del arte me fue llamando, digamos, ¿no? Y ahí fui yo encontrándome en esas zonas, ¿no? Intermedias entre activismo y arte y ciencia, y saco a relucir esto porque a mí me interesa mucho la cuestión del activismo en el arte, y lo digo claramente porque esa es mi posición situada desde esta investigación. ¿Por qué el micelio? Aquí tenemos una foto de un micelio que está dentro de una placa de Petri, no está debajo del... Este es un micelio cultivado, que es una foto que hicimos en un taller que hice este verano en la Fundación Cerezales y que tuve la increíble suerte de que había una micóloga en el taller que trabajaba justamente en un laboratorio que están estudiando el micelio como alimento, ¿vale? Y entonces hacíamos estos cruces entre ciencia y arte. Mi pasión por el micelio y por los hongos y por la posibilidad de estudiarlos como, eh, voy a decir algo, como algo que nos puede realmente transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer política, y ahí es muy importante la forma de hacer arte y hacer ciencia, y que yo lo estoy trabajando cruzados, ¿no? Hay un artículo mucho antes de seguir con el problema que es de Anna Tsing. Anna Tsing es también una antropóloga, amiga de Donna Haraway y una enferma también por los hongos y también por los pajaritos. Y ella en el 2012 escribe este artículo que tiene distintas traducciones en español, una es Bordes Díscolos, en donde ella le dedica este artículo a Donna Haraway y se llama Los hongos como especies compañeras. La segunda cosa que me empieza a enredar con el mundo de los hongos es este libro de Anna Tsing, ya muchísimo más reciente, el que me imagino que muchas de las personas de la sala lo han leído, que tiene la famosa frase de las ruinas hoy son nuestros jardines, que es en donde ella sigue al hongo Matsutake por los distintos circuitos marginales del capitalismo, pero no como una metáfora de algo bonito, sino como una realidad y de cómo podemos aprender de esas realidades, ¿no? A vivir mal
y a intentar morir mejor en esos márgenes, ¿no? Luego también su proyecto del Feral Atlas, en donde ella, con un grupo muy grande de científicas, cuando digo científicos me refiero también a las ciencias sociales, artistas, poetas, trabajan, y también gente del mundo de la tecnología, ¿no? Hacen lo que llaman Feral Atlas, que es una investigación, una obra de arte, digamos, online, en donde trabajan en los efectos no deseados del antropoceno. Y van recorriendo las historias de los distintos bichos y nos van abriendo caminos hacia otros mundos posibles. Y donde ya definitivamente me decido transformar esto en una investigación no sé si con pies y cabeza, pero con estómago y corazón, es con la traducción del libro de Yasmín, que vais a escuchar ahora cuando terminemos nosotros esta mesa, que es Seamos como los hongos, en donde ella en este libro hermosísimo, con unas ilustraciones bellísimas, que aquí si quieren luego les muestro el nuevo trabajo que está haciendo Yasmín, que es unas cartas que trabajamos en talleres, en donde ella reúne distintas conversaciones que tiene con personas que trabajan con los hongos y el micelio desde las artes y desde las ciencias, y muchas veces desde las artes y las ciencias juntas, y todas esas conversaciones las ordena en las 12 enseñanzas del micelio. ¿Qué podemos aprender del micelio y cómo llevar esas enseñanzas a nuestras vidas? Entonces aquí les voy a traer las 3 preguntas. He hecho este resumen, que no sé cómo llegaste aquí, pero bueno, serían las zetas de esta investigación, es decir, las zetas es lo que surge, el micelio no se los expliqué, son las cifas, ¿no? Subterráneas muchas veces, pero no siempre, que conectan, siempre decimos que conectan a las plantas entre sí, pero que en realidad no es solo a las plantas entre sí, conectan a todos los seres que viven en el bosque, también a los bichitos grandes, bichitos pequeños, bichitos como nosotros humanos, los conectan por debajo de la tierra y intercambian nutrientes e información. Y quédense con esta definición porque es muy importante para entender por qué yo quiero trabajar esto no solo como materia, es decir, con artistas o científicas que están trabajando con los hongos y el micelio como material, como biomaterial, pero también como metáfora, ¿vale? Las 3 preguntas son: ¿qué imaginarios, epistemologías y estéticas emergen en las prácticas artísticas que incorporan hongos en los cruces entre arte y ciencia? ¿Cómo se redefinen las relaciones entre humanos y no humanos a través de estas prácticas artísticas? ¿Y qué responsabilidades éticas surgen al trabajar colaborativamente con seres no humanos? Yo empecé hablándoles de Donna Haraway porque para mí todo el trabajo de Donna Haraway, eh, todas las llamadas de urgencia que nos hace de alguna manera, yo creo que en el trabajo con los hongos y micelios las podemos encontrar, ¿no? Como ese no repetir los mismos mitos que nos trajeron hasta aquí, cómo reescribir las formas que hacemos las cosas, y una es prestando atención. ¿Prestando atención a quién? Cuando hablamos de relaciones multiespecies nos están hablando de prestar atención. Prestar atención en este caso es a lo invisible, a lo desconocido. Solo conocemos entre un 2 y un 4% de los hongos que existen en el planeta. Es bastante desconocido. El micelio no lo vemos ni sabemos que existe, está en todas partes. Entonces, ¿cómo trabajar con estos seres indomables? En donde vamos a ver que hay muchísimas temporalidades. Los hongos viven hace millones de años. Existen unos fósiles que se llaman prototaxites que se descubrieron hace poco, que ni siquiera se sabían que eran hongos, y al mismo tiempo tenemos esas temporalidades que son para nosotros en una escala inconmensurable, imposible de imaginar, pero al mismo tiempo hay la temporalidad de la seta que aflora de repente. ¿En qué momento salió? Puede salir, puede no salir. Toda esa imposibilidad de domesticar estos bichos, pero al mismo tiempo el que sean estos agentes que se transforman, ¿no? Que viven, por ejemplo, como los matsutakes, solo en paisajes, que crecen solo en paisajes devastados, ¿no? Esto a mí lo que me da miedo es que muchas veces romantizamos todo eso. Y entonces es como, sí, claro, vamos a ser como los hongos. Bueno, no somos hongos, eso está claro. Es que podemos aprender, y por eso me interesa, o sea, acabar mi vida con este trabajo, digamos, en donde de alguna manera podamos tener, digamos, un material y con símbolos también, ¿no? De cómo vivir y cómo morir mejor, ¿no? La pregunta de cómo se redefinen las relaciones es porque hablamos muchísimo de relaciones multiespecies. Las relaciones multiespecies ya existen. Todos son relaciones multiespecies. La cuestión es prestar atención a esas relaciones multiespecies y cómo cuidarlas. Me quedan 42 segundos y no dije ni la mitad de las cosas que quería decir.
voy a terminar básicamente en cómo hacer el corte. El corte lo estoy haciendo le doy mucha importancia, el corte en a qué artistas voy a investigar, porque claro, hay millones, y si miro para atrás en el tiempo también, ¿no? No puedo hablar de otras temporalidades y solo mirar mi presente, ¿no? Pero sí me interesa mucho la cuestión del activismo, entonces busco proyectos que estén intentando generar y cuidar refugios, que trabajen con tecnología low-tech, le puse en el sentido de que sí, realmente hay unos proyectos increíbles, pero que trabajan con unas tecnologías que son completamente inasequibles, en donde artistas que asuman a los hongos del micelio como coautores de la obra, porque me interesa mucho esta redefinición esta soy yo, ay, del sujeto, ¿no? Del artista iluminado, ¿no? Cambiar la intuición por la conversación, digo yo, ¿no? Que para mí es encarnar esta cuestión de la SF de Haraway, ¿no? Y estas temporalidades que ya lo dije. Vale, luego les quería presentar, no voy a hacerlo, chicas, ¿eh? Sí, ya termino, solo para que lo busquen. Con la persona que me estoy enredando ahora trabajando es con Ana Laura Cantera, que ella es artista y también profesora. Es bueno, una de las directoras del doctorado en arte y tecnoestética de la Universidad 3 de Febrero en Buenos Aires, y ella tiene un trabajo increíble que sería en donde hace estas piezas con algodón y son refugios, como especie de refugios para insectos. Otro colectivo que es Fibra, un colectivo de 3 artistas peruanas que hacen estas esculturas en donde esta es una instalación en donde dejan que criar el micelio. Y por último, el Museo del Hongo, que por favor visítenlo, aunque no les interesen los hongos, porque a partir de entonces los van a amar, que es increíble, es un museo de hongo nómada. Y con esto ya termino, porque ya han pasado mis 10 minutos, y muchísimas gracias. Pasamos a la presentación de Julia Llull, que es historiadora del arte, comisaria, Me encanta. perdón, sí, Me encanta. está intentando flexionar, comisaria y activista feminista. Ella es doctora en Teoría de la Imagen por la Universidad de Barcelona y actualmente es profesora en el Departamento de Humanidades en la Universitat Pompeu Fabra. También imparte clases en la Universitat Oberta de Cataluña y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación exploran las formas en que operan socialmente las figuraciones de la mujer en el contexto del sistema patriarcal, el estudio de la imagen y la producción artística en relación con los nuevos materialismos, y destaca su interés por la relación entre la imaginación y las prácticas de resistencia colectiva frente a la industria cultural. A lo largo de su trayectoria profesional ha profundizado en la investigación de nuevas metodologías de aproximación a las imágenes. Ha colaborado con diversas instituciones artísticas, integrando perspectivas de género tanto en colecciones como en programaciones, y ha creado proyectos de mediación y educación especializados en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Que gracias por estar aquí, Julia. Muchas ganas de escucharte. Bueno, primero de todo, muchas gracias por este espacio que me lo llevo gozando desde la mañana. Me da hasta pena hablar yo porque ya estaba bien a gusto. También agradecer sobre todo a María, porque si bien nuestra mesa ha sido una mesa fantasma y nos hemos reubicado con las compañeras, sí que muchas de las cosas que resuenan hoy estaban en también nuestras conversas con Ángel, y la ponencia es para tu mesa fantasma, la de hoy. Bien, yo no os he traído nada, ¿vale? Ni PowerPoint, ni imágenes, ni nada. Apelo. También porque justamente la compañera hablaba de la situación política, y yo también como historiadora del arte creo que es importante asumir qué compromiso político tenemos con las disciplinas que estudiamos y trabajamos. Entonces, también el no llevar PowerPoint es porque no quiero hacer una clase, sino comentar casi como si estuviéramos en una asamblea, un posicionamiento que creo importante, ¿no? Mi charla o mis momentos, que ahora voy a poner el on en mi reloj, lo que busca es pensar si desde la historia del arte podemos concebir una investigación y unas metodologías más que humanas, ¿no? Recogiendo también lo que hemos hablado esta mañana, ya sabemos, precisamente las que estudiamos esta disciplina, que está fuertemente domesticada e incluso conquistada, en la palabra fuerte del término, por la interpretación y el concepto, ¿no? Ya hemos visto que, a diferencia de las artistas que ya se han salido de esta liga hace rato, los historiadores estamos atrapadas y sometidas todavía a la ley del símbolo, ¿no? No a la letra, sino justamente al concepto. En ese sentido, el concepto para nuestra disciplina opera como las
heteronorma, ¿no?, en el sistema de los cuerpos. Nosotras lo que hacemos es controlar, domesticar, someter la materia que estudiamos a los códigos que hemos creado para comprenderlas, ¿no?, generando una absoluta relación de sometimiento, pero también de desinterés y de falta de escucha para con la materia que nos constituye, ¿no? Yo en ese sentido también pienso que, como los orgasmos, las disciplinas son de quien las trabaja, entonces hay que trabajar distinto para pensar distinto, ¿no? En ese sentido, creo con Deleuze, ya que es su año, pero también el de Guattari, que para eso trabajaban juntos, creo que es importante recordar que ellos mismos ya dijeron que la interpretación era una forma de captura. Interpretamos el pasado, interpretamos los objetos y los sometemos a la lógica del juicio, a la lógica del equilibrio y de la lógica de lo que podemos sostener, ¿no? Y en ese sentido, podríamos decir que esta dinámica se está quedando tan pobre y tan conserva como la propia academia, que a veces la sigue manteniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una puerta muy interesante la abren las teorías de los nuevos materialismos en toda su heterogeneidad, en toda su variedad, unas prácticas y unos pensamientos que, como de nuevo las artistas y en otros campos están plenamente incorporados, pero que todavía hoy no sabemos bien qué hacer con ellos para con nuestro ámbito, que es la historia del arte. Y en ese sentido creo que la crítica principal es que nuestra dinámica de conocimiento en humanidades está ensimismada. ¿Sí? No podemos sacar al sujeto de la ecuación, con lo cual nunca vamos a generar un conocimiento más que humano si no somos capaces de retirarnos un poquito de en medio. Y en ese sentido, Meillassoux, por ejemplo, habla de que nuestro pensamiento es correlacionista, un palabra que se inventa para decir que nosotros creemos, nosotros, en masculino intencionado, creemos que pensar y ser son la misma cosa. Con lo cual, si no hay una gente que piensa, el mundo no hace nada. Hoy en día está claro, frente al contexto de crisis ecológica y de puesta en cuestión total del lugar de lo humano y su importancia en el mundo, sí que parece sencillo pensar que la naturaleza, que lo otro, más allá de nosotros, tenga agencia y tenga vida. Eso nos parece sostenible, razonable y además necesario. Incluso muchos proyectos del arte van a la naturaleza, ¿no?, a buscar otras alianzas. Pero claro, ¿qué pasa con nuestros objetos, con la materia de los objetos artísticos? No es naturaleza viva, no son organismos, digamos, en el sentido que habitamos otros, y sin embargo seguimos tratándolos como materia pasiva. ¿Qué hacer ante esta diatriba, ¿no? Para mí es como fundamental entender que si somos capaces de pensarnos en un compost con la materia, en una especie de enredo constante, tenemos que entender también que en la profesión, en la disciplina de la historia del arte, la materia está absolutamente enredada, no solo con las personas que la crean, sus épocas y sus momentos, sino también con las sujetas que las mirarán, las pensarán y las tratarán de averiguar, ¿no? Entonces sí que creo es interesante dejar y olvidar, dejar a un lado la lógica del significado, de la interpretación y empezar a entender las historias del arte y sus objetos como espacios de apertura de sentido, ¿sí? De resquebrajar justamente este código del concepto e ir, como hablábamos hoy, a contraconcepto. Luis decía que el tiempo es queer, ¿no? Pues yo creo que los objetos artísticos lo son también 100%. Queer total, y de hecho tanto que están hartas de nosotras. Un ejemplo muy bueno, ¿no?, de cómo, aun queriendo, nosotras colonizamos la materia, lo encontramos en el caso de la prehistoria, un periodo que muy estimado por mí, precisamente porque su propia génesis es sin escritura, más allá de la historia, y parecería un territorio fértil y liberado del yugo, del significado, y aún así nosotros no vemos la materia, sino que buscamos en ella volcar todos nuestros deseos. Deseos que pueden ser conservadores, como han sido la mayoría de las lecturas de corte patriarcal, pero también pueden ser deseos progres que también desatienden el decir y el padecer de la materia en favor de lecturas quizás reparadoras o sanadoras, ¿no? Hoy lo hablábamos también, ¿no? ¿Dónde se acaba el deseo del sujeto, más allá si de este deseo nos gusta o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay tres gestos, y es lo que voy a intentar hacer
ahora en 5 minutos 3 gestos que podemos convocar para generar una metodología en nuestra disciplina para pensar y ser con la materia, ¿no? El primero es justamente ese, reconocer la materia en toda su dignidad, ¿sí? Creo que ahora mismo la defensa y el protagonismo que está adquiriendo la percepción y los modos de captación del mundo nos hacen ver que el cuerpo y por tanto la materia y las imágenes son herramientas que operan en otro lugar distinto al del lenguaje y a la conciencia. Si bien les afectan, también van un poquito a su aire. Y eso nos abre una perspectiva importante que, como digo, los artistas ya han transitado bastante bien, que es que la práctica artística abre una vía sensorial y experimentar a una gestación de conocimiento, pero también de mundo, independiente o, si queremos, autónoma en el sentido político de la palabra, de la conciencia y del lenguaje. En ese sentido, Baratz, Haraway, Braidiotti, Jane Bennett, todas ellas ya nos hablan, ¿no?, que la materia es vibrante, que la materia es agente y no está ni pasiva ni esperando a que un sujeto la piense, ¿no? Y en ese sentido, esta materia vibrante nos tiene que obligar, nos demanda que nos desplacemos hacia otro lado y empecemos a entender el mundo compuesto por interacciones, ¿no? Ensamblajes, cuerpos siempre conectados y en constante devenir, movimiento, ¿no? En ese sentido, cada materia no es un soporte, sino que es un agente, un participante activo de creación de significado, pero sobre todo de sentido. Cuando hablamos así, creo que también es importante recordar la relación potente entre materia, memoria y cuerpo, todavía por trabajar y por explotar en el ámbito de la historia del arte. Junto con la materia hay un concepto que a mí me gusta y que también me viene con Chris muy al pelo, que es la cuestión de la resistencia. Nosotras pensamos bueno, nosotras asumimos, ¿no?, que los objetos nos permiten abrir fisuras a los pasados que nos tratan mal, ¿no?, y para presentes que también nos siguen ahogando, ¿no? Pero en este sentido, de nuevo, recupero al híbrido de Deleuze Guattari cuando dicen que el arte tiene mucho más que ver con la resistencia que con la comunicación, ¿sí? Deleuze habla de que justamente la resistencia es la resistencia de los cuerpos, de los colectivos organizados, de todas las subjetividades liberadas que sostienen la vida más allá de la norma y del régimen de la transparencia comunicativa, ¿no? En ese sentido, me parece interesante, ¿no?, recordar que en un mundo cargado de necropolíticas, ¿no?, que lo que buscan es borrar cuerpos y borrar materia, recordar que la materia resiste activamente a esos olvidos interesados. Y en esta resistencia, aquí es cuando aparecen todos nuestros amigos y amigues de las otras historias del arte o las genealogías del arte, Warburg, Benjamin, Didi Huberman más recientemente, ¿no?, que nos hablan de dónde estaría esta energía, esta potencia de las imágenes que las coloca todo el rato en un lugar que sobrepasa no solo el significado, sino también lo humano mismo. Parece como si las imágenes, si bien las creamos nosotros y por eso nos cuesta tanto desubjetivizar el arte, de alguna manera ellas existen por fuera de nosotros, ¿no? Y eso me parece un gesto muy interesante de la materia y nos implica un cambio de concepción. Y este para mí es el paradigma que tenemos que superar ya de la historia del arte, que es que las cosas que quedan de otro tiempo no están en falta, no son vestigios a la espera de nuestro amparo como sujetos que les demos significado. Esto es nuestro trauma faltante, como diría Chris. Nosotras creemos que las cosas están perdidas sin nuestra interpretación y hay que entender las cosas como un exceso, como un resto desbordante de materia, lo único que queda de un mundo que hubo y de todas sus posibilidades, y que en todo caso lo que pide de nosotros es que diseñemos metodologías distintas de escucha y de relación, no que estemos descifrando un secreto que en realidad lo colocamos nosotros ahí y luego nos felicitamos por haberlo descubierto. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que la resistencia funciona muy bien con la idea de que la materia es un ensamblaje de relaciones y que en cada ensamblaje se abre la posibilidad para algo nuevo. Y aquí es otro tema que me interesa y que tiene que ver con el arte, la idea de la novedad. La idea de la novedad es un acontecimiento, pero no es un acontecimiento
en términos de que se imponga sobre lo otro, sino que es un acontecimiento de resistencia. Lo nuevo sería aquella circunstancia que hace volver extraño todo lo que se daba por hecho. Y por eso tiene fuerza política la novedad. A mí me gusta convocar aquí un filósofo neomaterialista, que es Michel Serres, que él habla justamente de que los objetos no son objetos tal cual, sino que él habla de cuasi objetos, medio relaciones, medio cosas que circulan en nuestra vida y que permiten con su deambular la irrupción de lo nuevo. Y justamente habla de que lo nuevo que irrumpe es lo que hace tambalear todo el orden establecido. De esta manera, todos los objetos, lejos de reafirmar el mundo que conocemos, no hacen otra cosa que invitarnos a ponerlo en cuestión. La historia del arte lleva mucho tiempo usándose como ejemplo fehaciente de historias y relatos violentos y parciales, cuando en realidad los objetos son justamente lo otro, el lugar que nos recuerda el desorden constitutivo de las cosas, ¿no? Y por último, que creo que ya me estoy requete pasando, gracias por el tiempo, compañeras. Lo último es que el tercer gesto que es interesante y que creo que han explicado ellas mejor que yo, la especulación. El arte tiene que abandonar la idea de interpretar y tiene que aprender a atreverse a especular. Y especular no significa jugar posmodernamente a decir lo que yo quiero porque yo lo deseo, sino que especular es siempre una actividad de co-creación, especular con el objeto de estudio que tengo, crear con él posibilidades no solo para entender lo que hay, sino también para atreverse a proponer lo que podría ser. Entonces, en ese sentido, creo que la práctica artística, si a hoy nos es tan útil y se está recuperando, y el papel de las artes en el mundo como posible salvación, no es tanto desde un deseo fetichista, sino más bien porque las artes nos acompañan y nos pueden permitir, si cambiamos, si hacemos estos gestos, a devenir algo que no sea sujeto, ¿sí? A devenir con la materia. Entonces creo que ahí hay una fuente política en nuestra profesión que ya estamos tardando en ocupar. Bueno, ya está, gracias.